Llueve, pero llueven malas noticias también, lamentablemente, para la Argentina y en materia fundamentalmente económica, y más que nada para los argentinos. Porque a veces hablamos de la Argentina como país y en realidad debiéramos hablar de los argentinos como habitantes de este país. Porque las buenas y malas noticias siempre recaen fundamentalmente sobre los habitantes de este bendito país. Hoy mi editorial tiene que ver precisamente con economía, ¿no? Y lo he titulado Alargar la mecha, algo de lo que se viene hablando desde junio del año pasado, cuando asumió precisamente a la titularidad del Ministerio de Economía Sergio Massa. Alargar la mecha para que la bomba no explote ahora, al menos para que no explote antes de las elecciones. Esa es la intención del gobierno. Y esa ha sido la preocupación, mejor dicho, la ocupación de Sergio Massa en concordancia con Cristina Fernández de Kirchner, porque a Fernández ya lo dejaron de lado, ¿no? Como que quedó en el camino de las decisiones. Ayer mismo partió rumbo a Malta un avión de gran porte para traer, escúchenme bien porque no me voy a equivocar, para traer 3 toneladas de billetes de 1.000 pesos, de billetes argentinos de 1.000 pesos. 3 toneladas. Miren, una columnista de C5N, la mayor beneficiaria de la pauta publicitaria oficial, cuyos dueños son Cristóbal López y de Sousa, vecinos del departamento, o del piso, mejor dicho, que Cristina tiene en Recoleta, proveedores del Estado en materia de obra pública durante sus presidencias. Ayer esa columnista en C5N dijo que pagamos nosotros un pecado que no es nuestro. Se llama Nazarena Lomagno. Espero que se pronuncie así. Y dirán ustedes, ¿por qué la quemás? Es que lo que pasa es que cuando se miente impunemente o no se es idóneo para lo que se hace, es preferible que no sigan en el mismo lugar. Nazarena es especialista en temas económicos y se transformó en realidad en viral en redes sociales tras afirmar que el gobierno nacional mandó a imprimir billetes de 1.000 pesos al extranjero, escúchenme bien, para evitar el efecto que el aumento de moneda circulante provoca al generar inflación. O sea, quiso decir, si los billetes se imprimen en otra parte, aun cuando se traen, son nuestros y circulan en el país, no hay inflación. La verdad es una barrabasada, pobre, me da pena. Porque es cierto, ¿no? Luego a través de su cuenta de Twitter pidió disculpas por ese error garrafal que jamás un economista podría incurrir. Lo que pasa es que a veces la ideología tal vez la haya hecho cometer este error tratando de ayudar para el plan llegar que tiene como meta el ministro Massa, seguramente por imposición de la propia Cristina y para quedar bien la economista con sus patrones
y con la pauta oficial. Miren, amigos, donde las instituciones aportan continuidad y las economías están ordenadas, no existen los planes llegar, ni se necesita alargar ninguna mecha. En la Argentina se usa esa palabra para escapar a tener que decir lo que ocurre. Y lo que ocurre es una crisis recesiva e inflación. Aunque el Vasco Desmendiguren saque cartelitos de aquí y de allá en los programas donde es invitado y niegue. El reventón está en el consciente argentino y se refiere a la pérdida de control gubernamental de las variables económicas en el marco de una hiperinflación. Sí, no me equivoqué. Dije hiperinflación. La memoria trae entonces al Rodrigazo de 1975 y a la hiperinflación de 1989/1990. Capaz vos no habías nacido, pero lo vas a encontrar. Hoy Google te permite todo, ¿no? O Internet te permite todo. Aquellos fueron episodios que desbordaron la economía y se extendieron al plano social y político. Las agitadas reuniones del fin de semana del ministro de Economía, Sergio Massa, con todo su gabinete, luego de publicarse el dato de la inflación de abril del 8,4%, han creado alguna reminiscencia de aquellos hechos. Esta sensación ha aumentado al conocerse las medidas decididas. El incremento de la tasa de interés y va detrás de la desvalorización del dinero y la importación oficial de alimentos, la verdad no logra otra cosa que demostrar el extravío de quienes lo decidieron. Están desorientados. Ya no saben para qué lado correr. Hay dos hechos económicos alrededor de los cuales gira un posible reventón, una explosión. El primero es la ausencia de una solución para el agotamiento de la caída día o de las cada día más exiguas reservas del Banco Central de la República Argentina, que evite una macrodevaluación no administrada. Y el segundo es una hiperinflación. En el primer caso está sujeto a la extinción de las reservas y a la negativa del Fondo Monetario Internacional a adelantar desembolsos o al rechazo precisamente del gobierno a una devaluación dentro del programa del Fondo Monetario Internacional. En esa situación, nuestro Banco Central dejaría de intervenir y el dólar comercial buscaría un nivel determinado por el mercado. Esto produciría un salto inflacionario con consecuencias en grado de crisis. Es probable, sin embargo, que el Fondo Monetario Internacional no le suelte la mano al gobierno. Yo más que probable diría que es seguro que no nos suelte la mano a los argentinos, por cuanto eso tendría un alto costo precisamente para el FMI y además para su principal accionista, Estados Unidos, que parece estar dispuesto a ayudar a la República Argentina por cuestiones obviamente geopolíticas. La que no ayuda mucho es la vicepresidente con sus declaraciones tardías, pero rimbombantes, acompañadas por declaraciones del presidente también, que calificó de delito el crédito otorgado durante el gobierno de Macri. Yo digo, hay una incoherencia total
Porque mientras Massa y su equipo, con la anuencia de ambos, de Fernández y de Cristina, más de Cristina que de Fernández, está negociando con el Fondo Monetario Internacional patear la pelota hacia adelante y que nos tiran algún mango, ellos dinamitan todo puente de comunicación. Miren, y a pesar de todo esto, el presidente, para quedar de alguna manera bien con Cristina, ya no sé ni para qué, al calificar de delito ese crédito otorgado, obviamente que cargó todas las tintas y toda la responsabilidad sobre Macri en persona. Sin embargo, el gobierno a su vez está dispuesto a seguir endureciendo el cepo cualquiera sean las consecuencias. Es posible analizar las probabilidades de llegar a una hiperinflación, aunque no se produzca una macrodevaluación. La hiperinflación se diferencia de la inflación, así como la septicemia se distingue de una infección localizada, por decirlo de alguna manera para que lo podamos entender todos un poco mejor. En ese caso, el germen de origen es un déficit fiscal alto y sostenido que agota las fuentes de financiamiento genuinas y obliga a recurrir a la emisión monetaria. El paso de inflación a hiperinflación se produce con un salto en la cotización de las divisas y cuando la gente decide masivamente desprenderse del dinero local, en el menor tiempo posible ante la evidencia de su creciente desvalorización. Lo hace adelantando compras o adquiriendo cuando puede dólares a cualquier valor. En el léxico económico se habla de la huida del dinero o también del aumento de su velocidad de circulación. Y este es un detalle importante. Yendo a la historia, en diciembre de 1988, no es que uno quiera poner el espejo retrovisor, simplemente decir, mirá lo que nos pasó, no repitamos lo mismo. Entonces, insisto, la historia nos marca que en diciembre de 1988 el dinero medido en el denominado M1, M1 es la suma de billetes, monedas y depósitos a la vista, rotaba en su totalidad cada 10.8 días. O sea, circulaba cada 10.8 días. Ese mes de diciembre del 88, la inflación fue del 6,8 mensual. 7 meses después, en julio de 1989, el M1 rotaba rápidamente cada 3.4 días. Fíjense lo que sucedió, la vertiginosidad que adquirió. En 7 meses se había triplicado la velocidad de circulación con el mismo efecto que haber triplicado la cantidad de dinero, aunque no se hubiera emitido. Es lo mismo. Pero además se aceleró la emisión para cubrir el déficit fiscal. Consecuentemente, ¿qué llegó? La hiperinflación. El índice de precios al consumidor trepó en julio de 1989 a 196.6% mensual. Lo repito. El índice de precio al consumidor trepó
en julio de 1989 al 196,6% mensual. En esa situación, los comerciantes y productores, ¿qué hacían? Dejaban de vender al desconocer el precio de reposición, quemaban sus stocks. La actividad cayó abruptamente, surgieron suspensiones y despidos, se generalizaron las protestas y aparecieron los famosos saqueos en los supermercados. Para vos que sos joven, te puedo asegurar que fue una cosa terrible. El presidente Raúl Alfonsín debió dejar anticipadamente el poder a Carlos Menem, que había sido elegido ya en ese momento. Ahora vengamos acá, a nuestros días. En diciembre del año pasado, del 2022, la rotación del M1 se dio en 10,4 días y la inflación mensual fue del 5,1%. En marzo de este año, del 2023, la medición más reciente, la velocidad había aumentado y la rotación se producía cada 9,2 días, de 10,4 a 9,2. La inflación mensual fue del 7,7 en marzo y del 8,4 en abril, como ya sabemos todos. Los movimientos de precio en las 2 primeras semanas de mayo indican otro aumento importante del índice para este mes en curso. Hay, por tanto, una clara tendencia, aunque no tan marcada como la ocurrida ya en 1989, hacia una hiper. La situación fiscal agrega una dosis de preocupación. En los primeros días de mayo, el Tesoro demandó fondos del Banco Central en una cantidad similar a la convenida con el Fondo Monetario Internacional para todo el primer semestre. Unas 10 consultoras de prestigio emitieron opinión sobre la inflación para este año. Y cito 2 de ellas tan solo, la de los 2 extremos. EcoGo afirma que nuestra inflación este año va a ser del 163,3%. El más moderado es JP Morgan, que habla de un 130%. Cualquiera de los 2 extremos son muy poco alentadores. Puede concluirse que avanza, aun cuando no tan rápidamente, la Argentina hacia una hiperinflación. Por el bien de todos, amigos, ojalá yo me equivoque.